Veamos. Disfunción diastólica. ¿Cómo reconozco la disfunción sistólica? Fracción de eyección baja, mal gasto cardíaco. Bajo gasto. Traducido en cualquiera de los marcadores del gasto. O el gasto cardíaco mismo, o el índice cardíaco, o la fracción de eyección, o sus manifestaciones, ¿verdad? Puedo no tener ya una disminución de la presión arterial, pero las manifestaciones de la baja presión están allí. Por ejemplo, puede haber una reacción adrenérgica, hay reacciones neurohormonales, se está produciendo vasoconstricción, pálido, sudoroso, frío, aumento de volumen, puede encharcarse. Ahora, si estamos hablando de disfunción diastólica y no sistólica, quiere decir que puedo tener una disfunción del ventrículo izquierdo con fracción de eyección normal, con gasto cardíaco normal, ¿verdad? La voy a reconocer de otra manera. La función diastólica de corazón es la capacidad del músculo cardíaco para distenderse adecuadamente, para recibir suficiente cantidad de sangre. Y lo que usualmente recibe es lo que eyecta, es decir, recibe aproximadamente 70 ml en cada fase cardíaca, porque lo que eyecta es eso, y lo que se queda dentro del ventrículo es un 30%, que permanece allí. Pero para esto tiene que tener una suficiente capacidad de distensión. Yo puedo estudiar la fase diastólica de distintas maneras. Puedo estudiarla simplemente con el cambio de volumen de ventrículo izquierdo. Sístole, ventrículo izquierda, cuando se abre la válvula mitral, que es después de este entrecruzamiento, se produce, ya no estoy hablando ahora dibujando presión, estoy dibujando volumen, se produce un punto, que es el punto O del opening, apertura de la válvula. Al abrirse la válvula, entra sangre y se produce el llenado rápido. Luego el llenado lento, que es más o menos horizontal. Luego va a empezar, al final del sístole, la contracción de la aurícula izquierda, que produce la onda P, y luego el QRS. La contracción de la aurícula izquierda produce algo que podemos llamar patada auricular. Los gringos le dicen el atrial kick. Entonces, esto dibuja aproximadamente el cambio de volumen ventricular durante el diástole. El punto O, la fase de llenado rápido, la fase de llenado lento, la onda A. Eso da una idea de la diástole. Hay otras formas en que yo la puedo estudiar. Yo la puedo estudiar con ecocardiografía. Ecocardiografía es emitir ultrasonido hasta encontrarme con la valva anterior mitral. ¿Qué es el ultrasonido? Ultrasonido. Bien. Alta frecuencia. Muy bien. ¿Qué significa alta frecuencia? Que tiene mayor cantidad de ciclos. Mayor cantidad de ciclos por segundo. Hay un número en que me dice hasta tal punto o a partir de tal punto es ultrasonido. ¿Se acuerdan ustedes ese número? 20.000 ciclos por segundo. ¿Qué es un ciclo? El valle, no me acuerdo cómo se llama Rarefacción, contracción de cualquier onda de energía.
se rarifica y se contrae. Un ciclo. Cuando tengo 20.000 ciclos por segundo, digo que es ultrasonido. Esto es algo que en cardiología tienen que manejarlo bien. Las frecuencias en cuanto a sonido. Por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia de un soplo de la estenosis aórtica? Creo que era de 3 o de 6. Es baja frecuencia. Baja frecuencia, usualmente mixta, no es pura, alrededor de 180 ciclos por segundo. Esa es la importancia que tiene. Uno de ustedes me hablaba el otro día de cuando empezamos a trabajar con simuladores. El simulador que existe abajo de ruidos cardíacos, yo personalmente no lo encuentro tan bueno para eso, para ruidos cardíacos. Créanme que en su momento yo se los puedo imitar mejor, los ruidos, que lo que tiene el simulador. Pero si estamos adquiriendo un torso bastante bueno, que es un torso del Harvey, eso es del doctor Proctor Harvey. Y entonces allí tenemos un mejor abordaje, pero aquí vamos a tener algo mejor, ¿verdad? Aquí vamos a tener un equipo de fono y un equipo de eco, aquí. De manera que podemos traer pacientes, el doctor Peñarrero va a mandarnos pacientes acá, y aquí vamos a ocultarlos y vamos a amplificar sus ruidos cardíacos y vamos a amplificar vamos a ver sus movimientos ecocardiográficos. Bueno, cuando hablamos de ultrasonido, entonces hablamos de más allá de 1000 ciclos por segundo. En medicina se usan millones de ciclos. Un ciclo también se conoce con el nombre de Hertz. Es el nombre del alemán que los describe. Y entonces, tener 1.000.000 de Hertz es 1 megahertz. Y usualmente lo que usamos en medicina es megahertz, por encima de 1 megahertz. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia. ¿Qué buscamos nosotros al utilizar ultrasonido? ¿Para qué uso ultrasonido? ¿Cuál es la ventaja de eso? O sea, permite atravesar estructuras por la cantidad de ciclos. Pero ¿cuál es la cualidad que quiero sacar yo? ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la propiedad que voy a aprovecharme? Voy a aprovecharme el que se llama eco. Eco. ¿Verdad? Si ustedes no estuvieran ahora y estuviera yo solo, es decir, casi como estoy, tan solo, y no estuvieran ustedes aquí y no habrían bancas, y yo empezaría a hablar, probablemente aquí, en este salón vacío, se escucharía mi eco, porque pegaría en las paredes y regresaría, ¿verdad? Y pudiéramos inclusive, si tomamos el tiempo entre mi voz y la producción del eco, calcular la distancia a la que está la pared. ¿Por qué no se produce eco aquí? Porque mi voz en este momento está chocando en ustedes, en la banca de atrás, en los compañeros de allá, y finalmente está llegando a la pared. Entonces llega amortiguado, ya no oímos el eco. Y por otra parte, cuando yo les estoy hablando, cometiendo esta mala crianza de hablar, dándoles la espalda, ustedes me siguen oyendo. Si fuera ultrasonido, no pudiera hacer eso, porque el ultrasonido lo puedo dirigir como el haz de una linterna. Lo dirijo de esta manera. ¿Y para qué lo dirijo? Porque esto me permite llegar donde está esta compañera, tocar su hombro derecho y se va a regresar. Entonces yo puedo actuar como emisor de la onda y receptor de la onda que regresó. Y si eso yo le pongo una señal, entonces yo puedo calcular la distancia a la que su compañera está. Bien. Entonces, eso es el eco. Yo voy a utilizar un haz ultrasónico y voy a pegar en esa pared y puedo medir a qué distancia está. Para eso uso el ultrasonido. Y entonces el ultrasonido lineal es aquel que
ha sido puesto aquí al lado del esternón, ha enviado un haz ultrasónico, ha pegado en la pared anterior, pero ahora yo quiero que pegue aquí en la valva anterior mitral y voy a medir solo un punto. Este punto lo voy a ver cómo se mueve. Cuando se contrae el corazón, sístole, y por lo tanto esa valva anterior se va a mover hacia atrás, el punto se me movió hacia allá, lo pongo aquí en un monitor y lo transformo en radiofrecuencia y voy a ver, rayos catódicos, voy a ver un punto que se movió hacia atrás. En diástole, es decir, si abrió la válvula, esto va a regresar hacia acá. Nada más que eso. Pero si a esto yo le doy movimiento, si corro el papel, si corro la imagen o alguien me mueve el pizarrón para arriba, entonces yo voy a definir el movimiento de esta valva anterior mitral. Y ese movimiento probablemente va a ser así, hacia atrás en sístole, en diástole se abre y eso es el llenado rápido, llenado lento, patada auricular y empieza otra vez la sístole y empieza otra vez. Si aumenta la frecuencia cardíaca, resultará que estos estarán más pegados, las dos ondas diastólicas. Entonces, esto es sístole y esto es diástole. En diástole, por lo tanto, yo voy a tener un llenado rápido, que lo voy a llamar onda E, y esto que es onda A, que corresponde a la aurícula y que se llama igual que este, onda A. Por lo tanto, si yo voy a ver aquí el movimiento de la valva anterior mitral, lo voy a trasladar acá, lo que yo voy a ver es que en sístole, está así, viene el llenado rápido, llenado lento, entonces tengo una onda E y una onda A. ¿Sí está claro? No, bien. Veamos. Valva anterior mitral, valva posterior mitral. ¿Sí? El ultrasonido está viniendo de allá. No, olvidemos el ultrasonido todavía. ¿Cómo se va a mover esto? ¿Verdad? Valva anterior, valva posterior. El septum, imaginémoslo aquí, pared posterior acá. Se va a producir el diástole, entra sangre, llenado rápido, llenado lento, patada auricular, sístole. Quedan cerradas las dos valvas, diástole, llenado rápido, llenado lento, patada auricular, sístole. ¿Sí está claro? Ahora, yo voy a ver cómo se mueve la valva anterior. La valva anterior, allá es adelante, aquí es atrás. La valva anterior ahora se va a mover, llenado rápido, hacia allá, llenado lento, se vuelve a abrir con la patada auricular, sístole. Es decir, el movimiento que voy a tener ahora es sístole, llenado rápido, patada auricular, sístole otra vez llenado rápido, llenado lento, patada auricular. ¿Sí? Ahora sí está claro. Entonces aquí yo voy a tener los siguientes puntos en el movimiento de la valva anterior mitral. A, en la mitad, se pone en la mitad mientras se está cerrando la válvula, hay un pequeño notch, una pequeña incisura que no se sabe bien qué es, se cree que es el cierre de la válvula tricúspide de al lado, y eso se lo llama punto B. Cuando está cerrada la válvula, punto C. Por lo tanto, CAD es sístole. Luego viene el llenado rápido, punto E. Luego viene el punto A. Esto es un eco lineal, modo M, modo de movimiento. Obviamente hay bidimensional y existe Doppler color. De eso lo haremos en otro momento. Estamos hablando del Doppler lineal, que usted lo utiliza todavía para muchas cosas.
Pero esto es lo que tienen que recordar. El diástole, por lo tanto, yo lo voy a definir como un punto E, que corresponde al llenado rápido, más alto, un punto A, contracción de la aurícula, que es más bajo. Si hay taquicardia, llegan a juntar, se puede aparecer simplemente una M, alta, corta. E, A, E, A, E, A, diástole. ¿Está claro? Ahora voy a analizar el flujo. El flujo de una manera no invasiva yo lo puedo analizar con Doppler. ¿Qué es el Doppler? Sí. Lo que se acerca al conductor es rojo, lo que se aleja del conductor es azul. Muy bien. Yo veo el flujo de acuerdo a si hace cosas legales. Muy bien. Christian Johann Doppler, astrónomo austriaco. Él empezó a mirar y ver que los astros cambiaban de color. Y entonces él determina que están cambiando de color por cambio de frecuencias, de la frecuencia luminosa. Y que ese cambio de frecuencia se debía al movimiento del astro. Y encontraba que tomaba una coloración más azul cuando se acercaba, más roja cuando se alejaba. No se confundan porque en medicina usamos exactamente lo contrario. Él encuentra que se acerca es azul, se aleja es rojo. Pero no solamente eso, él encuentra que la intensidad del color, mientras es más brillante, significa que se está moviendo a mayor velocidad. Quiere decir que el cambio de frecuencia está directamente relacionada a la velocidad. Por lo tanto, cuando él matemáticamente calcula el cambio de frecuencia, matemáticamente calcula la velocidad a la que el astro se está acercando o se está alejando. ¿Está claro? Increíble que nosotros tengamos que estudiar esto recién cuando un austríaco ya lo sabía hace siglos. Pero empieza a utilizarse en medicina. Y los primeros que lo empiezan a utilizar en medicina fueron los cirujanos vasculares y de una manera cualitativa. Ellos encontraron que la frecuencia del sonido del Doppler, poniendo el transductor sobre una arteria, esa frecuencia era determinada. Y ellos simplemente acostumbran su oído, por eso es cualitativo, a esa frecuencia. Y entonces ellos aprenden a saber a qué velocidad, cómo suena la velocidad de una carótida, de una femoral. Y le suena... Y encontraron que si había una obstrucción en esa arteria, aumentaba la frecuencia, es decir, aumentaba la velocidad. Cuando usted disminuye la luz de un vaso o de un río, aumenta la velocidad. Por lo tanto, si había una estrechez, ellos empiezan a encontrar que aumenta la frecuencia auditiva del Doppler. Es decir, en vez de sonar, ellos ya sabían que allí había una obstrucción. Pero eso lo perfeccionamos y llegamos al punto en que podemos calcular matemáticamente la velocidad y saber si está a 1 metro por segundo, 2 metros por segundo, 5 metros por segundo. Pero antes de este reconocimiento, pero después de Doppler, hay un físico que se llama Bernoulli. Y Bernoulli encuentra que hay una relación entre velocidad y presión. Y encuentra que esa relación es 4 velocidad al cuadrado. Tiene que sabérselo de memoria. 4 velocidad al cuadrado. 4 velocidad al cuadrado.
La fórmula completa llena 2 páginas de ecuaciones. La fórmula corta, media página de ecuación. Y la realmente corta es un renglón, porque es 4 velocidad al cuadrado proximal menos 4 velocidad al cuadrado distal. Las resto y tengo el gradiente. Pero lo más corto es lo que estamos haciendo nosotros. Solo calculamos la distal, 4 velocidad al cuadrado, y lo calculamos como gradiente. Y ya sabemos solo eso. Por ejemplo, ustedes ya están estudiando estenosis aórtica, ¿verdad? Me dijeron eso. Lo mandan al paciente a eco y el ecografista le contesta que la velocidad a través de la válvula aórtica, que normalmente es de 1 metro por segundo, resulta que ahora ya no va a ser 1 metro por segundo. El ecografista le contesta que tiene 5 metros por segundo. ¿Qué gradiente tiene? Tiene 100 milímetros de mercurio, lo cual quiere decir, querido paciente, lo siento, tiene que ir a cirugía. Miren lo fácil que es. 100 milímetros de mercurio. Sí, está claro, ¿no? Muy bien. Cuando yo miro el Doppler, la velocidad del flujo mitral se parece al eco de la valva anterior mitral. Y ese eco de la valva anterior mitral, si le hago aquí un flujo, me va a aparecer esto. Y lo que voy a ver, si aquí hago el Doppler, lo que me va a aparecer es esto. Y tengo entonces también un E y un A. Es la cardiología que van a saber ustedes ahora, porque no se va a quedar allí. Después vamos a medir el Doppler del tejido. Y el Doppler del tejido también es E y A. Entonces tienes que saber cuál E y A estamos hablando. Y te vas a permitir hacer diagnósticos formidables. Pero entonces yo tengo aquí un punto E y un punto A, tanto en el paciente tanto en el Doppler de la valva anterior mitral como en el flujo mitral normal. ¿Es importante esto? Por ejemplo, ya estudiaron estenosis mitral. ¿Cómo debe estar? ¿Cuál debe estar más grande, la E o la A? La E o la A. Vean, yo detesto hacer preguntas capciosas sin declararlo. Es capciosa. Es decir, hay trampa en mi pregunta. O sea, puede no haber A porque puede haber fibrilación auricular. O sea, no. Sí, si hay fibrilación auricular, de verdad no hay A, tienes razón. Pero me entusiasmó usted mucho cuando me empezó a contestar. ¿Por qué razón? En una estenosis mitral no hay llenado rápido, no hay patada auricular, por lo tanto no puede haber ni E ni A. Solo hay una sola. Solamente es lento. Y eso le hace diagnóstico de estenosis mitral. Claro, si hay fibrilación auricular no tengo A, pero el paciente con estenosis mitral puede no tener fibrilación auricular y ese paciente no tiene ni E ni A. Y así lo voy a reconocer. Y a eso mismo, cuando yo calcule la velocidad transmitral, voy a calcular exactamente el gradiente que existe a través de esa válvula y si debo mandarlo a cirugía o no. Lo que antes, les voy a contar, cuando yo tuve que hacer mi entrenamiento, el análisis de una estenosis mitral era una noche en que no dormía, porque salía del hospital 7 de la noche, 5 cateterismos en un día, la tarde pasando visita, llegar a mi casa a 7 de la noche con la runfla de informes
que tenía que leer. ¿Y qué leíamos entonces? Cuando yo veo el pico de una estenosis aórtica, sí, la velocidad es esta y solo me interesa el pico. Pero en una mitral, deforme, más, menos. ¿Cómo lo hacíamos? ¿Cómo calculamos? Tenemos que calcular un gradiente medio. ¿Y cómo cree que calculamos el gradiente medio? Una cosa deforme. Por si fuera rectángulo, entonces tú tienes velocidad, tienes base y tienes altura, y con base y altura puedes calcular una velocidad media. Pero si la figura es irregular, tienes que hacer planimetría. Entonces usamos los planímetros que usan los ingenieros. Ir siguiendo las líneas y el planímetro me informaba cuál era el área. Y cuando tenía el área, entonces tomaba la base y los dividía y eso me daba la altura media. Y ese era el gradiente. Y luego hacer mis cálculos, una fórmula llamada de Görling para calcular el gradiente. En una época en que, créanme, empezamos con reglas de cálculo y la máxima sofisticación que tuve es, ya casi al terminar, comprarme una calculadora Texas Instruments que me costó $100 para poder hacer los cálculos más rápidos. Ahora lo tenemos todo instantáneo. Ahora el DOP, no tengo que meterle el catéter al paciente, lo puedo calcular de esta manera. Bien, entonces tengo E y A. Estamos estudiando el diástole. Allí se focalizan. Llenado rápido, primero el punto O de apertura de la válvula mitral, luego el llenado rápido, luego el llenado lento y luego la patada auricular propia de la onda P. Y eso lo puedo estudiar en el movimiento del ventrículo izquierdo, lo puedo ver en el movimiento de la válvula anterior mitral y lo puedo ver en la velocidad del Doppler. Bien. Ahora resulta que tenemos un paciente que no tiene distensibilidad. No tiene distensibilidad. Es decir, recibir el volumen que hemos dicho, que aproximadamente es lo mismo que eyecta, 70 mililitros de sangre, pero no se distiende. ¿Qué va a pasar si entra volumen y no distiende? Aumenta la presión. Por lo tanto, lo que yo les había dicho, ojo, siempre el volumen, la precarga, es volumen o expresión de fin de diástole ventrículo izquierdo o expresión de aurícula izquierda, es lo mismo volumen que presión. Aquí eso dejó de ser verdad. Aquí se van a disociar. El momento en que tengo un paciente con disfunción diastólica, porque no se distiende el ventrículo izquierdo y entra volumen. Entonces, con un poquito de volumen, 20, 30 mililitros de lo usual, se disparó la presión del ventrículo izquierdo. Y entonces ahora yo voy a tener esta figura. Voy a tener esta figura. Esto es la presión y esto es el volumen. Que en la precarga dijimos que eran exactamente iguales. Y acá poníamos la precarga en términos de volumen, de fin de diástole ventrículo izquierdo, en términos de presión de fin de diástole ventrículo izquierdo, de aurícula izquierda, de venas pulmonares, capilares pulmonares. Ahora los voy a disociar. Aquí tengo el volumen, aquí tengo la presión. Normalmente va aumentando el volumen y va subiendo la presión. Y eso podríamos decir que es en un paciente normal. ¿Qué va a pasar en un paciente con una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo?
lo que va a suceder es que con poquito volumen me sube la presión. Esta figura es de examen, ¿ah? Quiere decir entonces que con poquito volumen me va a aumentar la presión, ostensiblemente. Cuando ya el ventrículo izquierdo no permitió que entre suficiente cantidad de sangre, ya va a bajar el gasto. Va a bajar el gasto porque entró menos sangre. Ahora imagínense el momento en que además aumenta la presión aquí adentro, dentro del ventrículo izquierdo. El momento en que aumenta la presión dentro del ventrículo izquierdo, se va a subir tremendamente la precarga. Esto es precarga dependiente, pero no es la precarga la que la ocasiona. La precarga es secundaria, pero se dispara la precarga. ¿Y qué pasa el momento en que se dispare la precarga y sube esta presión aquí en ventrículo izquierdo? Va a subir en aurícula izquierda, va a subir en capilares pulmonares y el paciente se le va a un edema de pulmón sin tener disfunción sistólica. ¿Por qué razón clínica perdería distensibilidad del corazón? ¿Por qué razón? Clínica perdería distensibilidad del corazón. Vamos a hablar de eso en un instante. Sí. Enseguida vamos a eso. Veamos la fisiopatológica y vamos a la clínica. Bien, entonces quiere decir que con poquita aumento del volumen, el paciente que ya tiene disfunción diastólica le va a aumentar la presión y se le puede ir a una insuficiencia cardíaca. La pregunta de Juan José es correcta. ¿Y esto en qué circunstancias ocurre? Tiene la impresión de que es rarísima, muy común, más común que la disfunción sistólica, más común que eso. La causa más común es la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y la causa más común de hipertrofia del ventrículo izquierdo es la hipertensión arterial. ¿Y por qué razón? Por lo que vimos ayer, ¿verdad? Ley de Laplace. Tensión intraparietal, aumenta el radio, aumenta el volumen. Tienen que aumentar el espesor de la pared para que no aumente el consumo de oxígeno miocárdico, por ley de Laplace, por esa razón. Claro, no es la única causa, también es la estenosis aórtica, todo lo que pueda producir, o idiopática, una hipertrofia ventricular izquierda, idiopática, obstructiva o no. O sea, ¿Esto es lo que pasa, cómo se llama, en enfermedades restrictivas del corazón? Sí, también producen las enfermedades restrictivas del corazón, que es sin que haya hipertrofia, solamente restrictivas, ¿no? Como en amiloidosis. En una hipertrofia concéntrica yo voy a ver esto. En una hipertrofia concéntrica va a haber eso. Y aún en la excéntrica no obstructiva, en la obstructiva ya se añade otro fenómeno, que es el obstructivo, que es actuar como una estenosis aórtica. Y ya vamos a ver la diferencia con la estenosis aórtica. Doctor, pero el problema de la excéntrica no es que se distiende demasiado en cambio, el problema es Sí, en excéntrica no tiene entonces teóricamente hay un exceso de extensibilidad, pero no hay no puede contraerse. No puede contraerse porque está muy distendida. entonces hay un exceso de extensibilidad. Pero igual que El volumen no se contrae. En una isquemia, por ejemplo, un globo que está hibernado, que no se va a mover, también no se distiende. Muy bien, veamos esto. Primero, que sea excéntrica no significa que tiene mayor capacidad de recibir, ¿verdad? Que sea excéntrica significa que ya pasó de la concéntrica a excéntrica y ya no fue suficiente la hipertrofia y necesita dilatarse. Entonces, pero esa excentricidad del ventrículo no significa que esté recibiendo mayor cantidad. Segundo, sí, otra causa es de disfunción diastólica, es la isquemia. Es la isquemia, sin necesidad que ya exista un infarto y por lo tanto tenga una disfunción sistólica. Simplemente una isquemia. Una de las traducciones, algo que vamos a estudiar tal vez próxima clase, es de la disfunción diastólica está en un galope auricular.
Todo paciente que llega con una hipertensión arterial va a tener galope auricular. Por supuesto, tienes que ir a estudiar isquemia y ya vamos a ver eso. Pero ¿qué pasa con un paciente que no llega con hipertensión arterial y galope auricular y no hay valvulopatía? Piensa en isquemia. En isquemia. Ahora, en isquemia es ventrículo, el galope auricular es ventrículo rígido, patada auricular y no se distendió. La patada auricular es el que produce el galope auricular. El galope ventricular es en el llenado rápido, ventrículo flácido, y ese llenado rápido pega. Ese es el galope auricular, el galope ventricular. Bien, una isquemia sin tener difusión sistólica es capaz de producir difusión diastólica, sin tener difusión sistólica, y tiene la obligación de pensar en eso. Pero lo grave en esos casos es cuando se combinan las dos disfunciones. Entonces veamos, ¿cuál es la mortalidad? La mortalidad de la... Antes que eso, ¿cuál es la frecuencia? La frecuencia de tener en una insuficiencia cardíaca, ¿qué porcentaje de esas insuficiencias cardíacas son disfunción diastólica puras en personas mayores a 60 años? 10% de las insuficiencias cardíacas en mayores a 60 años, hombres o mujeres, tienen como causa la disfunción diastólica. En mujeres mayores a 80 años, el 50% de las insuficiencias cardíacas es por disfunción diastólica pura. Pura. La mortalidad de una disfunción diastólica pura es muy alta y la morbilidad es mucho peor, que es de lo que vamos a hablar ahora. Entonces, un paciente con una hipertensión arterial y que tiene una disfunción diastólica y le llegó a usted el informe del departamento de eco donde le dice que tiene una fracción de eyección de 60%, pero que hay disfunción diastólica y tiene una hipertrofia del ventrículo izquierdo y tiene una masa de ventrículo izquierdo alrededor de mujer, está por 145 gramos por metro cuadrado de superficie, siendo lo normal en una mujer hasta 110 gramos por metro cuadrado de superficie. Y entonces tienes una hipertrofia medida en gramos y tienes disfunción diastólica. ¿Cómo voy a comprobar que lo estoy diciendo la verdad? ¿Qué pasa con la onda E y con la onda A? Normalmente dije E-A. Difusión diastólica significa E-A. Es decir, el cociente de E sobre A disminuye, porque la A se sube muchísimo. Y ese es el primer signo de disfunción diastólica. No es el único, pero es el primero donde usted va a mirar. ¿Puede tener usted una disfunción diastólica sin tener hipertrofia en el ventrículo izquierdo? Sí. De comienzo puede tener disfunción diastólica sin hipertrofia. Ahora sí, esa es la causa clínica más común. ¿Cuáles son los cuidados que usted tiene que tener? Veamos. Esa paciente a la que acabamos de escribir, paciente hipertensa, está con la presión fuera de control, usted la inicia en medicación, calculó usted la resistencia vascular periférica y encontró que la resistencia vascular estaba en 2400 y por lo tanto va a usar vasodilatadores. Piensa muchísimo si le da diuréticos o no a una disfunción diastólica. Todo lo que impide que el ventrículo se distienda, piénselo mucho antes de usar un diurético, sea que esto sea una cardiomiopatía restrictiva, sea que sea una pericarditis constrictiva, cuidado con usar diuréticos, porque no distenderse bien es
muy dependiente de la circulación de retorno. Cuidado, usa diuréticos. Si usted tiene 2.400 y va a utilizar solamente un vasodilatador, le advierte a la paciente que tiene que bajar la cantidad de sal y le da todas las advertencias del caso. Esta paciente se fue, 5 de la mañana la llaman a ustedes y les dicen que su paciente está admitida con una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esta paciente? Este es un paciente, como dijimos, volumen dependiente. Volumen dependiente. Poquito de volumen, se le dispara la presión y le hizo una insuficiencia cardíaca. ¿Cómo puede un paciente aumentar el volumen, aunque sea un poquito, que esa noche se mandó una comida, se mandó un chaulafán, ¿no? Lleno de sal, lleno de sodio, aumentó el volumen y le hizo una insuficiencia cardíaca? Y hace lo que se llama, característico de las insuficiencias cardíacas diastólicas, flash ICC, que es un flash, una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Entonces, eso es lo que puede ocurrir. Por eso está obligado usted a tratar muy bien a este paciente. Y si ese es el riesgo, entonces ¿por qué no si le doy un diurético? Porque es volumen dependiente. El volumen dependiente es que un exceso de volumen es capaz de producir insuficiencia cardíaca, pero una depresión de volumen le puede producir hipotensión arterial. Es volumen dependiente. Tiene que manejarse con un margen muy estrecho y muy pequeño, para manejarlo adecuadamente. Entonces, la causa más común, sí, es la hipertensión arterial, pero tienes otras causas. Y esas otras causas son la hipertrofia ventrículo izquierdo por idiopática, obstructiva, no obstructiva, restrictiva. Puede ser las estenosis valvulares. Y es eso. Los tratamientos, obviamente, son de abordajes distintos, aunque usted va a usar siempre, o casi siempre, las mismas drogas, basados en la fisiopatología que nosotros hemos estudiado. Muy bien. Entonces, esto es lo que constituye el enfoque de la función de ventrículo izquierdo sistólica y diastólica. Y es lo que va a ser tema de examen el martes. Revisemos un poco lo que han estado viendo. Les dijeron que vieron válvulas, ¿no? Válvula aórtica, válvula mitral, ¿sí? Tricuspidia. Permítame entonces a mí ir un poco en orden en eso. Los soplos pueden ser sistólicos porque una de las manifestaciones que van ustedes a tener es la manifestación clínica, o una de ellas por lo menos, es el soplo, que es algo que me manifestaba uno de ustedes que quieren aprender y pronto, y tienen razón. Entonces los soplos pueden ser sistólicos o pueden ser diastólicos. Y los soplos sistólicos pueden ser eyectivos o no eyectivos. Muy bien. Y los eyectivos pueden ser obstructivos o no obstructivos. Muy bien. Y los soplos eyectivos, obstructivos o no obstructivos pueden ser izquierdos o derechos. Es decir, pueden ser aórticos o pueden ser pulmonares. Para tener una cabal comprensión de esto, tengo que siempre manejarme con las curvas de presión. A ver, esta curva de presión, tema de examen, ¿eh? La disociación presión-volumen en la disfunción diastólica. Eso es bien importante que ustedes lo manejen. Créanmelo,
En Estados Unidos van a encontrarse ustedes con felos de cardiología que todavía no dominan bien esa disociación, porque es difícil. Bien, hemos hablado de 3 presiones. Tomamos como ejemplo lado izquierdo del corazón, solamente como ejemplo. Cuando sea pertinente, sacamos a relucir qué es lo que pasa en el lado derecho. Pero tengo que basarme en estas 3 presiones, ¿verdad? ¿Qué significa soplo eyectivo? Significa que va a ocurrir durante una eyección. Y la eyección va a ocurrir solamente el momento en que se abre la válvula semilunar. No puede ocurrir antes. En el caso del izquierdo, el momento en que se abre la válvula aórtica. Hemos dicho que en diástole la presión, las 3 presiones, son iguales en la aurícula izquierda y en el ventrículo izquierdo. ¿Por qué razón? Porque la válvula está abierta. A válvula abierta, presiones iguales. Por lo tanto, en las 2 cavidades izquierdas tengo la misma presión que hemos acordado que va a ser 10 milímetros de mercurio, ¿verdad? En diástole, en la aorta, ¿tenemos qué presión? Hemos acordado que va a ser 80. Bien, para que la válvula semilunar aórtica se abra, es necesario que el ventrículo izquierdo desarrolle tal presión y la va a desarrollar después de haber depolarizado el ventrículo izquierdo, abierto los canales rápidos, abierto los canales lentos de calcio para que se precipite el calcio, para que los puentes entre los 2 filamentos finos y gruesos aumenten y existe el desplazamiento, entonces aumente el tono muscular, sin que cambie en volumen. ¿Y por qué no cambia el volumen? Porque recién, al aumentar el tono muscular, recién se hizo presión en las carillas ventriculares de las 2 válvulas mitrales, hubo aumento de tono muscular en los músculos papilares, se tensó hacia abajo las válvulas mitrales y por lo tanto se cerró la válvula mitral y se produce un entrecruzamiento. Cerrada la válvula mitral, ventrículo sigue aumentando, aurícula se viene abajo. 20 milisegundos después ocurre el primer ruido cardíaco, aquí. Pero sigue desarrollándose la presión y solamente va a abrir la válvula aórtica cuando sobrepase los 80 milímetros de mercurio. Por lo tanto, tengo una fase que se llama contracción isovolumétrica en que las 4 válvulas están cerradas. Luego se abre la válvula mitral, la válvula aórtica, y en ese momento, válvulas abiertas, presiones iguales, no hay gradiente, son exactamente iguales. Ventrículo izquierdo y aorta. Pero la válvula aórtica tiene senos. Terminó de hacer la eyección, la columna de sangre regresa, se mete en los senos y cierra la válvula aórtica. Y se produce el cierre aórtico. Se detiene la columna de sangre, se detiene la presión, pero hay un regreso de la columna en el momento en que esto se cerró y eso produce la onda dícrota. Esta se llama la incisura. Y en la incisura se produce el segundo ruido cardíaco. Entonces quiere decir que si yo tengo un soplo eyectivo aórtico, solo puede ocurrir en este periodo, desde el momento en que se abrió la válvula hasta el momento en que se cerró la válvula aórtica. Aquí es donde puede ocurrir el soplo eyectivo. Los fenómenos, las diferencias que pueden existir entre uno y otro pueden darse de cualquier manera, pero siempre dentro de esos límites. Si yo tengo un paciente con una estenosis valvular aórtica, lo que ustedes han estudiado, significa que esta válvula no abre bien y al no abrir bien, ahora el ventrículo tiene que desarrollar mucho mayor presión para abrir la válvula aórtica y aún así se produce gradiente. La válvula, la presión aórtica se hace parvus et tardus, es decir, enana y lenta. Y deja este espacio, ese gradiente. Ese gradiente es el soplo. Y como ese gradiente tiene una poca intensidad al comienzo, gran intensidad en la mitad
y poca intensidad al final, significa que tiene forma de diamante. Es decir, es un soplo crescendo, decrescendo. Entonces empiezo a definir yo lo que son los soplos eyectivos, obstructivos o no. Es un soplo que ocurre solo durante la eyección, es decir, que empieza después del primer ruido y termina antes del segundo ruido. Segundo, tiene forma del gradiente, por lo tanto es crescendo, decrescendo. Tercero, es un soplo de baja frecuencia. Alrededor de 180 ciclos por segundo. Se los doy como un ejemplo, nada más, solo como un ejemplo. Porque en realidad en la estenosis aórtica, fundamentalmente en esa, hay mezcla entre bajos y medios. Entonces, no es tan puro 180, ¿no? Es de un poco menos hasta un poco más. Son tan mezcladas. Les digo siempre a mis estudiantes que la pueden imitar. Ustedes pueden intentar imitar ese soplo cuando ustedes lo hacen sonar su paladar. Esto suena mejor que nuestro simulador de abajo. Esa es la estenosis valvular aórtica, así suena. Pero lo quisiera hacer más corto, es más corto que eso. Aún en las estenosis, aún en los soplos obstructivos, en los soplos eyectivos, obstructivos, aórticos, aún así los soplos son cortos. Y puedo definir la severidad de acuerdo al soplo en cuanto a qué tan tardío es el pico. Mientras más temprano es el pico, menos obstrucción hay. Las características que lo acompañan, además del soplo, que por supuesto lo voy a ocultar en el soplo aórtico, segundo espacio intercostal derecho, lo puedo ocultar en foco pulmonar izquierdo también, puedo ocultarlo en foco de ERP, que es el tercer espacio intercostal izquierdo. Pero usualmente lo que voy a ocultar en ERP es usualmente el soplo de la regurgitación aórtica, que no la estamos viendo ahora. El soplo aórtico sí, pero sí se acompaña de varias cosas. En primer lugar, ¿qué galope tendrá? Muy bien, tiene un cuarto ruido, tiene un galope auricular, eso es. No, el galope ventricular no, pero el galope auricular tiene que estar presente. Una cosa que debemos recordar a propósito de disfunción diastólica y de estenosis aórtica es que la patada auricular es un contribuyente al gasto cardíaco. ¿Con cuánto? ¿Cuánto? No, 10. Hasta 10, normalmente hasta 10%. Pero en un paciente con disfunción diastólica puede irse al 25%. Y en una estenosis aórtica puede ser mucho más. Por lo tanto, si ese paciente con disfunción diastólica le hace una fibrilación auricular y pierde la contribución auricular, se le está yendo abajo el 25% del gasto cardíaco, que si ya estaba comprometida, está en problemas. Cosa que no ocurre si no existe disfunción diastólica. En un aórtico, muchísimo más. Por lo tanto, en un paciente con disfunción diastólica que le hace una fibrilación auricular, es mandatorio y emergente la cardioversión eléctrica. Si es que usted lo encuentra que ha empezado recién, es reciente, por el problema de los coágulos. Si no es eso, ya veremos más adelante qué es lo que tiene que hacer y averiguar para saber que no hay coágulos. Bien, entonces tiene un galope auricular. ¿Qué otra cosa voy a tener? Cierto, palpo con mis dedos, palpo la carótida y tengo que tener un pulso, parvus et ardus. Palpo el ápex, ¿qué debo tener? Palpo el ápex. ¿Es importante que palpe el ápex? Muy importante.
tomen en cuenta siempre duración y amplitud. Duración y amplitud. La mayor parte de textos le van a decir solo eso. Yo les doy unas guías que le pueden servir para cuantificarlo. Duración y amplitud. La duración de un movimiento apexiano, veamos, ¿cómo es el movimiento apexiano normal? Si lo dibujo aquí sobre todo esto, el movimiento apexiano será más o menos esto. Este movimiento del ápex, que usualmente no sobrepasa la mitad del sístole, y es el que yo palpo, es el punto E. Luego se retrae y dejo de palparlo. Y luego el punto máximo es cuando se llena, cuando se abre la válvula mitral, y entonces en el ápex se produce el punto O, si lo estoy graficando. Esto no lo puedo palpar, pero si lo grafico veo el punto O otra vez del opening. Y entonces lo que clínicamente van a pescar mis dedos es esto, el E. Y ese punto E es el que quiero que lo recuerden ustedes como duración y amplitud. Acostúmbrense a estos pacientes a ocultarlos mientras están palpando, porque la duración tienes que medirla en términos de la duración de la fase sistólica. Entonces pongo mi estetoscopio y palpo. Si lo que ocurre es que la duración es menos de la mitad del sístole, yo digo, y les propongo a ustedes que usen eso, yo lo hago, es que digo que es un D1, duración 1. Si dura la mitad del sístole, sin pasarse la mitad del sístole, digo que es un D2. Si se pasa de la mitad del sístole, pero no ocupa toda la sístole, digo que es un D3. Y si ocupa toda la sístole, digo que es un D4. En cuanto a amplitud, si me cuesta mucho trabajo palpar el ápex, les aconsejo que palpen siempre el ápex. No se den por vencidos, siempre se lo puede palpar. Hay raras ocasiones, paciente enfisematoso, mamas grandes, obeso, en que no lo puedes palpar, pero acostúmbrese a palparlo siempre. Si le costó mucha dificultad palparlo, digo que es un A1, amplitud 1. Si lo palpé con toda facilidad, pero miro mis dedos y veo que el ápex no mueve mis dedos, digo que es un A2. Si veo que mueve mis dedos y presiono con un poquito más de fuerza y dejó de moverse, digo que es un A2, pero si se sigue moviendo, digo que es un A3. Y si presiono fuertemente y se sigue moviendo, es un A4. Ahora sí volvamos. Estenosis aórtica, ¿qué tendré? ¿Podré tener un D1? Imposible. Es decir, si me dijeron ese paciente de estenosis aórtica y yo simplemente puse mis dedos y encontré un D1, no tiene estenosis aórtica, punto, final, no tiene. Entonces ya tengo varias cosas para hacer la definición, ¿verdad? Tengo el paciente que tiene un parvus et tardus,
tengo el soplo sistólico, sobre lo que voy a volver en un instante, tengo la duración del ápex y la amplitud del ápex, que posiblemente tenga por lo menos un A2. Es decir, por lo menos yo voy a tener un A2 de 3, por lo menos. Posiblemente tenga un A3. Aquí tengo que tener mucho cuidado, porque el otro soplo sistólico, que es el de regurgitación mitral, también me va a dar una gran amplitud. A3, A4, como puede tener el aórtico. La diferencia es que la regurgitación mitral será muy rápida, por lo tanto tendrá un D1, tal vez un D2. Y allí tienen ustedes un diagnóstico diferencial. Por supuesto, se van a diferenciar los soplos. La regurgitación aórtica es un soplo holosistólico. Y si el soplo de la estenosis aórtica ocupa toda la sístole, ¿puedo decir que es un holosistólico? ¿Puedo? Sí, muy bien, es un pansistólico. Pero ¿por qué no puedo decir que es un holosistólico? Muy bien. Holosistólico es mantener la misma intensidad durante toda la sístole, no durar toda la sístole, sino la duración. Por lo tanto, cuando yo digo un holosistólico, por definición estoy excluyendo un eyectivo. Estoy excluyendo un eyectivo. Bien, eso es clínicamente este paciente. ¿Con qué síntomas puede llegarme el paciente? Disnea, angina y síncope. Muy bien, eso es. Fundamentalmente vas a hacer eso. Aquí, cuando hablemos de todos los signos que hemos visto y todos los síntomas que hemos revisado brevemente, ¿qué es lo que ustedes tienen que ir a hacer después de este abordaje fisiopatológico? Tienes que ir a tratar en lo posible de buscar el porcentaje, el abordaje probabilístico, es decir, qué likelihood ratio tiene la angina en la estenosis aórtica, qué likelihood ratio tiene el síncope, qué likelihood tiene la duración, en fin, todo lo que tienes. Algunos de esos estarán estudiados como un ensayo clínico o como una propuesta que yo les estoy dando, pero posiblemente no exista un metaanálisis, ni siquiera un ensayo clínico randomizado controlado. Entonces vayan a investigar qué existe sobre cada uno de los síntomas, porque significa mucho de lo que podemos investigar. ¿Podemos nosotros empezar a hacer investigación científica ya ahorita, en este instante? Claro que podemos. ¿Qué es lo que se puede hacer? No necesitan ni tener pacientes. Coge un tema y vaya a buscar donde les he indicado que deben buscar y vean cuál es la probabilidad de que eso sea cierto. Angina en el paciente con estenosis aórtica. ¿Qué tengo que ver? Tengo que ver la probabilidad de que la angina exista entre la estenosis aórtica, la probabilidad de que la angina exista sin estenosis aórtica. Me da mi likelihood ratio. Saco el pretest y con el likelihood ratio y el pretest tengo el post-test. Esto, de esta manera, ¿ha sido estudiado por quién? No, lo que existe es un ensayo clínico por ahí. No, esto tiene varios ensayos clínicos randomizados controlados. No, sí existe un metaanálisis. Eso ya está investigado. Pero si no existe eso y está en otros niveles, significa que es algo que usted sí puede hacer. Recoger toda esa información que existe, hablar con un bioestadístico de la universidad y ponerse a sacar un metaanálisis y lo publicamos en el New England el próximo año. Eso se puede hacer ya, tomando solamente esos ensayos clínicos que existen. Y además se acostumbran y se adiestran ustedes a su uso en la práctica diaria. Pero los soplos eyectivos obstructivos, los soplos eyectivos no son solamente obstructivos. Pueden haber soplos eyectivos no obstructivos. Como por ejemplo el caso de la estenosis, como el caso del soplo inocente de los niños, el soplo inocente del anciano, en el caso de la soplo eyectivo pulmonar,
puede ser eyectivo, no obstructivo, como es el caso de la comunicación intraauricular, ya veremos por qué. Y también cuáles son los otros casos de estenosis aórtica no valvulares y cómo se comportan. Eso ya va a ser mucho para el examen. Hasta aquí tomamos examen. Nos vemos el martes.